Bienvenidos a este seminario acerca del tratamiento del cáncer en la era de medicina de precisión. Mi nombre es Romina Girotti y tengo el placer de presentarles esta charla. La medicina de precisión ha revolucionado el tratamiento del cáncer desde el año 2000 y vamos a ver en este seminario de qué se trata, cuáles son las terapias aprobadas y cuál es la importancia del testeo genómico en pacientes con cáncer. Me gustaría comenzar con una reflexión de Sir William Osler, es una reflexión desde hace muchos años ya, en donde él comentaba que la variabilidad es la ley de la vida, y así como no hay dos rostros iguales, tampoco hay dos cuerpos iguales, ni tampoco dos pares de individuos que respondan de la misma forma a una condición patológica como lo es la enfermedad, y tampoco a mismos tratamientos. Y es por eso que es fundamental el testeo molecular y el diagnóstico genómico en pacientes con cáncer con el objetivo de determinar la mejor opción terapéutica para cada paciente. En el pasado nos basábamos en un modelo en donde el mismo tratamiento era aplicado para todos los pacientes diagnosticados con un determinado tipo de cáncer y encontrábamos 4 familias principales de tratamiento: cirugía, quimioterapia, tratamiento hormonal y radioterapia. En la actualidad esto ha cambiado de forma radical y un ejemplo, así como podemos aplicar en distintas histologías tumorales, es el monitoreo y el diagnóstico genómico en pacientes con, por ejemplo, cáncer de mama. En la actualidad, las mujeres u hombres que tengan diagnóstico de esta enfermedad van a recibir un testeo molecular en donde se va a caracterizar la presencia de marcadores hormonales, también como la historia médica personal de cada paciente, su historia familiar, enfermedades previas como enfermedades cardiovasculares o diabetes, su estado fisiológico, es decir, si presenta otras enfermedades, y también, fundamental, el testeo genético a nivel germinal, es decir, en todas las células del organismo, como también el testeo genómico a nivel somático en el tumor. Este tipo de análisis comprensivo de cada paciente es fundamental y necesario para que el médico sepa qué alteraciones tiene ese tumor y cómo accionarlas a nivel terapéutico. En esta imagen lo que vemos son las características del cáncer o los hallmarks del cáncer. Como vemos, todo tumor va a tener la capacidad fundamental de mantener su señalización proliferativa, es decir, disparar vías de señalización que a la célula le permite proliferar de forma descontrolada, así como también de evadir supresores tumorales, evadir la destrucción por parte del sistema inmune, permitir la inmortalidad replicativa, permitir la inflamación que promueve el desarrollo del tumor, activar mecanismos de invasión y metástasis, inducir angiogénesis, que es la capacidad de formar nuevos vasos dentro del tumor, desregular la energética celular y el metabolismo celular, resistir a la muerte celular y fundamentalmente, una característica fundamental del cáncer es la inestabilidad genómica y la presencia de mutaciones a nivel del ADN. Hoy sabemos que el cáncer es una enfermedad genética que tiene un componente genético en donde siempre vamos a encontrar en los tumores alteraciones genómicas en el ADN del tumor, muchas de ellas accionables a nivel terapéutico. Es decir, que si las conocemos y las determinamos en cada tumor, vamos a poder elegir las terapias específicas para tratar cada paciente. Todo este conocimiento de la medicina de precisión surge desde no hace mucho tiempo atrás. Fue en el año 2001 cuando descubrimos y conocimos la secuenciación del genoma humano. En el año 1986, Francis Crick, premio Nobel por su descubrimiento de la estructura del ADN, dijo que solo el tiempo y el dinero era lo que se interponía en conocer la composición de cada gen del genoma humano. Y es así como en el año 2001 conocimos la secuenciación del genoma humano, que fue publicado en las revistas Nature y Science, en donde intervinieron para este desarrollo 20 instituciones científicas, 13 años de trabajo, 6 países que trabajaron de manera colaborativa y la inversión de $2.7 millones. Es importantísimo el conocimiento que nos dio y nos brindó el genoma humano porque ahí empezamos a conocer cómo está constituido cada gen y en función de esto también pudimos determinar las alteraciones que esos genes tienen en pacientes con cáncer. El otro ganador del premio Nobel por el descubrimiento del genoma y de la estructura del ADN es el doctor James Watson, quien dijo que este descubrimiento del genoma humano era una herramienta fundamental que iba a cambiar a la humanidad.
Los costos de la secuenciación del genoma humano allá por el año 2000, como comentaba, eran de aproximadamente 2.7 billones de dólares. En la actualidad podemos secuenciar a un tumor por tan solo $500. El costo de la secuenciación ha disminuido de manera considerable, haciéndolo presente en la práctica cotidiana de los oncólogos, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y esto nos permite poder investigar qué alteraciones tiene cada paciente y permitir acceder a una metodología de diagnóstico molecular fundamental en el manejo del paciente con cáncer. Cuando hablamos de las alteraciones genómicas en cáncer, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a las sustituciones de base, y un ejemplo claro es la mutación BRAF V600C en el 50% de los casos de pacientes con melanoma. Inserciones y deleciones, como la deleción del exón 19 del gen EGFR en cáncer de pulmón. Alteración de número de copias, como por ejemplo la amplificación del gen HER2 en cáncer de mama. Y rearreglos y translocaciones de genes como alteraciones en ROS1, en TRAC y ALK. Estos son tan solo ejemplos de alteraciones genómicas dentro de estas 4 familias de alteraciones. ¿Dónde vamos a encontrar alteraciones genómicas? En genes que tienen una función biológica fundamental, como por ejemplo los oncogenes, que son genes involucrados en promover la proliferación celular. Encontramos también alteraciones en los genes supresores de tumores, que son aquellos que limitan la proliferación celular, y también en genes de reparación del ADN, que son los que reparan los errores producidos en el ADN. En estas 3 grandes familias de genes en donde principalmente vamos a encontrar las alteraciones genómicas en cáncer. Y como había dicho el Dr. James Watson, el conocimiento de la secuenciación del genoma humano y de las alteraciones genómicas en cáncer realmente cambió a la humanidad. Y hoy tenemos información acerca de cuáles son las alteraciones genómicas más frecuentes en cáncer, en donde vemos que TP53, el gen que es el guardián del genoma humano, el que repara las alteraciones en el ADN, está mutado en el 50% de los pacientes, seguido de KRAS, CDKN2A, PI3 quinasa, MYC, APC, entre otros. El conocimiento de estas alteraciones genómicas ha llevado a que tanto empresas farmacéuticas como la academia se dediquen a desarrollar terapias específicas para poder accionar contra estos genes mutados en cáncer. Y es ahí en donde podemos definir a la medicina de precisión como una área nueva del tratamiento oncológico que permite seleccionar tratamientos específicos de acuerdo a las alteraciones genómicas presentes en la enfermedad de cada paciente. Lo que tienen en la imagen de la izquierda es los pacientes que anteriormente eran diagnosticados con cáncer y recibían, por ejemplo, pacientes con cáncer colorectal, todos recibían la misma terapia. Algunos presentaban beneficio terapéutico, otros no presentaban ningún beneficio terapéutico y otros no solo que no presentaban beneficio terapéutico, sino que presentaban efectos adversos. En la actualidad, la medicina de precisión nos permite seleccionar a los pacientes de acuerdo a su testeo genómico, y de acuerdo a cada alteración que sea encontrada, definir cuál es la mejor terapia específica para esa alteración de ese tumor de ese paciente. Es decir, individualizar el tratamiento en función de la alteración genómica driver de ese tumor. Y es por eso que la medicina de precisión se enfoca en generar beneficio terapéutico sin generar en lo posible efectos adversos en los pacientes. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo la medicina de precisión ha favorecido la sobrevida de pacientes con cáncer y cómo ha revolucionado el tratamiento previo histórico o el estándar of care anterior a ese tratamiento nuevo aprobado en medicina de precisión. En esta imagen tenemos 5 ejemplos de tumores con alteraciones genómicas. Por ejemplo, la fusión BCR-ABL, presente en el 100% de los casos de pacientes con leucemia mieloide crónica. La amplificación del gen de HER2, en el 20 al 30% de los casos de pacientes con cáncer de mama ductal invasivo. 20% de los pacientes con cáncer de pulmón presentan deleciones o inserciones o alteraciones en el gen de EGFR. 50% de los pacientes con melanoma presentan la alteración single nucleotide en BRAF y es la B600C. Seguido de las traslocaciones de ALK en el 3 al 5% de los casos de pacientes con cáncer de pulmón. Saber que existen estas alteraciones genómicas en estos pacientes ha llevado al desarrollo de terapias específicas. Por ejemplo, imatinib, un inhibidor
de la proteína fusionada BCR-ABL, una droga específica que inhibe a esta proteína de fusión y que claramente aumenta la sobrevida de los pacientes respecto de la terapia combinatoria anterior o standard of care que se venía dando en los pacientes hasta ese momento. En el caso de las amplificaciones de HER2, trastuzumab fue una de las primeras terapias aprobadas para inhibir a la proteína HER2. Este anticuerpo monoclonal se une de forma específica a HER2, inhibiendo su acción proliferativa en las células de cáncer de mama y claramente extiende la sobrevida de los pacientes respecto al tratamiento estándar hasta ese momento. En esta imagen lo que tenemos es gefitinib, un inhibidor específico del gen EGFR, es decir, la proteína mutada de EGFR, que claramente aumenta la sobrevida de pacientes con cáncer de pulmón mutados para EGFR respecto del tratamiento de carboplatino y plaquitaxel. Vemurafenib fue el primer inhibidor de la proteína BRAF B600C y claramente fue muy superior respecto de dacarbazina, que era la única quimioterapia disponible hasta ese momento para tratar pacientes con melanoma metastásico. Lo que vemos en la última imagen es crizotinib respecto de quimioterapia, nuevamente aumento de la sobrevida. Estos tan solo son 5 ejemplos de los más de cientos de terapias aprobadas para el tratamiento de pacientes con cáncer con diferentes alteraciones genómicas y distintas histologías tumorales. Y claramente nos muestra que el conocimiento del genoma humano y el conocimiento de las alteraciones genómicas que tiene el tumor favorece la selección de una terapia específica y extensión de la sobrevida de los pacientes. Es por esto que hoy hablamos de pilares del tratamiento del cáncer, en donde no solo tenemos cirugía, radioterapia y quimioterapia, que eran históricos, sino también las terapias moleculares o terapias target o terapias de medicina de precisión, además de la inmunoterapia. Y este es uno de los pilares fundamentales del tratamiento de pacientes con cáncer. Para poder aplicarlo es fundamental tener información genética y genómica de los pacientes con cáncer y es importante hacer una diferenciación de estos dos conceptos. El testeo genético nos permite indicar cuál es el riesgo de un paciente de desarrollar cáncer y lo vamos a realizar en células como por ejemplo en una muestra de sangre en donde vamos a querer conocer qué alteraciones están presentes en todas las células del paciente. Mientras que el testeo genómico se limita a estudiar el ADN presente en el tumor y nos va a permitir entonces seleccionar una terapia en función de las alteraciones genómicas que tenga ese tumor. El testeo genético entonces nos ayuda a estimar la chance de desarrollar en un paciente cáncer y además nos va a permitir conocer cuáles son las terapias disponibles para ese posible desarrollo de cáncer. También tener una opción predictiva de cuándo ese paciente podría llegar a desarrollar cáncer y también de monitorear a la familia, ¿no? Y a la descendencia de esa persona que posiblemente tenga alteraciones genéticas y conocer si además ellos también las tienen. Mientras que el testeo genómico nos va a permitir hacer un estudio completo del genoma del tumor y en ese momento, con ese conocimiento en mano, el médico va a poder seleccionar cuál es la terapia apropiada para el tratamiento de ese paciente. Por ejemplo, en el caso de una paciente con cáncer de mama que tenga una mutación de PI3K, el médico va a poder seleccionar un tratamiento específico como lo es el inhibidor alpelisib, una medicina de precisión específica para inhibir a la proteína PI3 quinasa A. El proceso de testeo en medicina de precisión entonces consiste en hacer un testeo genómico, además de genético, en pacientes con cáncer, recibir el médico el reporte genómico con las alteraciones genómicas presentes en el tumor y hacer el mejor match terapéutico, es decir, la mejor selección terapéutica para ese paciente. Quizás cáncer de pulmón sea el ejemplo en donde más opciones terapéuticas un médico tiene, porque sabemos que el 80% de los pacientes con adenocarcinoma pulmonar va a tener una alteración genómica accionable a nivel terapéutico. Y esta imagen refleja las terapias que están aprobadas para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón, EGFR mutado, KRAS mutado, ALK mutado, MET, HER2, ROS1, RET, BRAF o NTRK mutado. Cada vez se aprueban más terapias y nuevas combinaciones terapéuticas que nuevamente requieren del testeo genómico para la selección de esas combinaciones de terapias de medicina de precisión. Es importante conocer también que la medicina de precisión no solo se aplica a una primera línea de tratamiento, ese testeo genómico se puede volver a realizar luego de que el paciente progrese a una primera línea de tratamiento para volver a seleccionar
una terapia en función de las nuevas alteraciones genómicas que pueda tener ese tumor. Recordemos que el tumor va a responder a esa medicina de precisión desarrollando nuevas alteraciones genómicas con el objetivo de combatir a esa terapia y poder desarrollar un mecanismo de resistencia que le permita seguir proliferando. En ese momento es importante volver a hacer un testeo genómico para definir cuáles son esas alteraciones genómicas de resistencia y definir cuál es la segunda, tercera o cuarta línea de tratamiento para ese paciente. Es tanta la información que tenemos en la actualidad en cuanto a biomarcadores genómicos que muchos hospitales han desarrollado o han establecido un Molecular Tumor Board o Comité Molecular de Tumores, en donde el objetivo es reunirse no solo los médicos oncólogos, sino también los biólogos, biotecnólogos, bioquímicos moleculares, genetistas, bioinformáticos y patólogos, con el objetivo de discutir cuáles fueron los hallazgos genómicos que tiene ese paciente, que tiene el tumor de ese paciente, y cerrar esa brecha entre la práctica clínica y el potencial tecnológico en el tratamiento del cáncer. La abundancia de información que tenemos en la actualidad es realmente un desafío para el oncólogo en cuanto a estar actualizado de los biomarcadores genómicos y la selección de terapias, y por lo tanto el comité molecular va a permitir que otros profesionales de la salud participen en la interpretación de los resultados y favorezca esto la educación médica continua en el estudio de biomarcadores emergentes, identificar pacientes para posibles ensayos clínicos, además de, por supuesto, proveer las recomendaciones de cuáles son las terapias más específicas, precisas y unificadas en cuanto a criterios para el tratamiento de ese paciente y permitir que esa conclusión surja de esa discusión multidisciplinaria, es decir, que se integren todos los puntos de vista con el objetivo de establecer la mejor opción terapéutica para cada paciente. Es tan importante el Comité Molecular de Tumores que en la actualidad hay varios estudios que demuestran que pacientes que son analizados en un Comité Molecular de Tumores tienen una sobrevida superior a aquellos pacientes que no fueron analizados en un comité molecular. En el gráfico que tienen en esta diapositiva lo que vemos es pacientes discutidos, uno en un MTV, son aquellos que tienen una PFS muy superior, y fíjense en la significancia estadística de estos dos grupos de pacientes que fueron discutidos o que no fueron discutidos en un comité molecular. Y es por esto la importancia de que la medicina de precisión vaya de la mano de la integración multidisciplinaria, de que exista esta discusión multidisciplinaria en los centros oncológicos que permita al oncólogo discutir los resultados con otros profesionales de la salud. Como conclusión, la medicina de precisión realmente ha sido impulsada por el conocimiento de las alteraciones genómicas en cáncer y, por supuesto, por el conocimiento del genoma humano. La medicina de precisión tiene como target una proteína que impulsa la proliferación celular y cuya inhibición detendría el crecimiento tumoral. Los biomarcadores genómicos son cruciales para identificar pacientes que probablemente respondan mejor a una terapia dirigida que a una terapia estándar, y el testeo genómico permite obtener información relevante a tiempo para el tratamiento del paciente. Con esto quedo abierta a las preguntas del público. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Romina Girotti. Muy completa la presentación, dispara muchos interrogantes. Yo me anoté algunas cosas y por ahí vos me dirás si está bien encaminado lo que te voy a preguntar ahora, pero ¿cómo contribuyó la medicina de precisión a mejorar el desarrollo de los nuevos anticuerpos monoclonales, teniendo en cuenta que había una experiencia desde los 70 y a partir del descubrimiento del genoma y de la mejora continua de las técnicas de diagnóstico y de laboratorio, bueno, vemos un crecimiento exponencial del conocimiento no solo sobre el cáncer, sino sobre cómo funciona la biología humana? Así es. A ver, el conocimiento del genoma humano nos permite saber no solo, por supuesto, las alteraciones genómicas que tiene un tumor, sino también la base genética de cualquier enfermedad, no solo cáncer. Desde el lado de lo que es desarrollo de anticuerpos monoclonales para el tratamiento de cáncer, hoy lo que tenemos es el desarrollo de las inmunoterapias, anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTLA4, entre tantas otras, lo que conocemos como inmunoterapia. Y ahí también la medicina de precisión tiene un rol fundamental porque nos permite conocer biomarcadores de respuesta al tratamiento y de resistencia.
Sabemos que hay pacientes que responden muy bien a la inmunoterapia y la inmunoterapia ha demostrado ser curativa en muchos pacientes y es por esto que hoy en la mayoría de los casos se prefiere dar una primera línea de inmunoterapia antes que dar una terapia de medicina de precisión, pero también sabemos que no todos los pacientes responden a la inmunoterapia. Y conocer los mecanismos de resistencia a través del estudio genómico del tumor es fundamental. Entonces, por ejemplo, hoy sabemos que pacientes con cáncer de pulmón que tengan mutaciones en STK11 o en KEAP1 no son buenos respondedores a la inmunoterapia. De la misma manera que si hacemos una inmunohistoquímica contra PDL1 y vemos alta expresión de PDL1, podemos predecir que hay respuesta a la inmunoterapia. Es decir, que la medicina de precisión se está metiendo en lo que es la inmunoterapia de precisión, acompañando con el estudio de biomarcadores de respuesta y de resistencia al tratamiento inmunoterapéutico, que también es de claramente muy alto costo. Esto lo habías mostrado en los slides cuando decías que la medicina de precisión puede intervenir en la segunda línea de tratamientos. Sí, tenemos la ventaja de que podemos conocer el estudio del genoma humano y del genoma del tumor, no solo en la muestra del tumor, sino también en una muestra de sangre a través de lo que es la biopsia líquida. En la biopsia líquida vamos a poder extraer lo que es el ADN tumoral circulante y esa muestra nos da información genómica del tumor. Entonces vamos a poder monitorear a un paciente en baseline, es decir, al momento del diagnóstico, luego de la progresión a la primera línea de tratamiento, durante la segunda línea de tratamiento, en la progresión de la segunda línea y así sucesivamente. La biopsia líquida nos permite lo que es el monitoreo longitudinal del paciente, es decir, a lo largo del tiempo, e ir pudiendo determinar cómo ese tumor evoluciona a nivel genómico e ir definiendo segundas, terceras, cuartas líneas de tratamiento en función de las alteraciones genómicas que encontremos en el tumor. O por supuesto que la biopsia de tejido es el gold standard, es lo que se viene utilizando históricamente, pero es muy difícil biopsiar a un paciente a nivel de tejido tumoral a distintos momentos de la enfermedad. Y es por esto que optamos por la biopsia líquida en los momentos en donde hay progresión de enfermedad para definir cuál es la segunda, cuál es la tercera, cuarta línea de tratamiento. Claro, y con la biopsia física la conducta suele ser la resección lo más completa posible de ese tumor. Depende, sí, depende un poco del estadio también del tumor, de cuál es la localización del tumor. Por supuesto que si es un estadio temprano, como por ejemplo un nevo displásico, la resección total de lo que sería ese nevo, que es lo que conocemos más normalmente como un lunar, en la piel sería, por ejemplo, un estadio muy temprano, ¿no? Pero si ya hablamos de un paciente con melanoma, que ese nevo ya se convirtió en lo que es una enfermedad avanzada invasiva con metástasis en cerebro, ya es mucho más difícil en ese momento hacer una resección de metástasis en cerebro. Es por eso que elegimos la biopsia de tejido para el diagnóstico patológico de la enfermedad, también para hacer el testeo genómico al momento del diagnóstico, pero posteriormente, mientras el paciente va recibiendo terapias o progresando a ellas, elegimos biopsia líquida. Bien, vos mostraste en un momento el tipo de estudios que se tiene que hacer el paciente para llegar a ese tratamiento que le sirve más a él como persona y al tipo de tumor específico que tiene. ¿Hay algún tipo de algoritmo? Primero es el test genético, después el genómico, los dos se hacen juntos. Bien, depende del tipo de tumor, ¿no? Cuando hablamos de pacientes con cáncer de próstata, ovario o mama, el testeo genético y el testeo genómico son casi dos testeos que van de la mano. En otros tipos tumorales, donde es menos frecuente encontrar una alteración germinal que dé origen a ese tumor, es el testeo genómico en el tumor lo que se hace como primera línea de diagnóstico. Recientemente este año se publicó un trabajo científico que hizo un estudio de costo-efectividad del testeo genómico en el momento del diagnóstico y está demostrado que en la mayoría de los tipos tumorales, pulmón, próstata, mama, cáncer colorectal, ovario, etcétera, es necesario hacer el testeo genómico porque son tantos los biomarcadores posiblemente accionables que conocerlos al momento del diagnóstico es lo que le da al paciente la mejor posibilidad de tratamiento y la mejor sobrevida. Y el testeo genético, que se hace a nivel germinal, para los pacientes que mencionaba anteriormente, próstata, ovario o mama, es muy frecuente también, porque ahí también tenemos opciones terapéuticas. Bien, te voy a hacer una última pregunta y mientras te hago la pregunta te voy a pedir que pienses en
algo que se tenga que llevar los que están del otro lado en una especie de tupper conceptual para que reflexionen sobre lo que consideres clave de tu presentación. Pero la pregunta sería, la mía, si a partir de los resultados de los distintos test genéticos, genómicos, el profesional puede tomar alguna conducta preventiva con la familia del paciente. Sí, la respuesta es sí y fundamentalmente, por supuesto, con los test genéticos, que son los que se hacen para conocer qué alteraciones existen a nivel germinal, es decir, en todas las células del cuerpo y que por lo tanto son heredables y que se pueden pasar a la descendencia, ¿no? Si una persona con cáncer tiene un test germinal en donde se encuentra una alteración genética a nivel germinal, bueno, tiene que pensar que también sus hijos pueden tener esa alteración, así como también sus hermanos y miembros de su familia. Y por lo tanto, a nivel preventivo, conocer esta información no solo al paciente le es importante, sino también a su familia. Y desde el hospital se hace un abordaje genético por parte del equipo de genetistas, no solo al paciente, sino también a su familia, y se determina, bueno, cómo se va a monitorear a esa familia, a ese paciente, si se va a hacer los test también para sus hijos, sus hermanos. Y es fundamental a nivel preventivo tener esta información y abordarla, por supuesto. Bien, excelente. Ahora sí te pido, ¿qué es lo que ponemos en el tupper? Bien, lo que ponemos en el tupper es que en la actualidad un paciente con cáncer tiene que tener un testeo genómico del tumor para definir qué alteraciones genómicas tiene ese tumor y poder accionar a tiempo. Eso es lo fundamental. Si no hay posibilidad de hacerlo en una biopsia de tejido, se elige entonces una biopsia líquida en donde se va a aislar a partir de plasma el ADN del tumor que está circulando y se va a poder también determinar qué alteraciones genómicas tiene ese tumor y se va a poder dar una medicina de precisión adecuada para cada tipo tumoral. Segundo concepto, medicina de precisión aplica a todos los tipos tumorales en pacientes adultos, no estamos hablando de pediátricos en este caso, y por lo tanto es importante tener en cuenta que no es solo de un tipo tumoral, sino de todos. En todos los casos aplica. Como comentaba, cáncer de pulmón, al ser el tipo tumoral con mayor incidencia a nivel mundial, es el que más opciones terapéuticas tiene, pero todos los tipos tumorales tienen alteraciones genómicas accionables por medicina de precisión y es fundamental el testeo a tiempo. Esos serían los dos conceptos fundamentales. Excelente, espectacular. ¿Hasta acá cómo la pasaste? Muy bien. Genial. Muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias a vos por venir.